Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN significa ácido ribonucleico. La principal función que tienen estos ácidos nucleicos es la de almacenar la información genética y transferirla de generación en generación. Nuestro organismo tiene una maquinaria específica y especial que utiliza para poder copiar esta información que está almacenada en forma de ADN y ARN y poder pasarla a otro tipo de código y así utilizar esa información. Estos dos ácidos nucleicos entonces tienen algunas similitudes, pero también algunas diferencias. La similitud es que la unidad básica que se repite es el nucleótido, o sea que en este caso yo voy a tener muchos nucleótidos unidos entre sí para formar un ácido nucleico. Es al igual que como pasaba con la proteína, que tenía muchos aminoácidos unidos entre sí para formar la proteína final. Esto es lo mismo, pero en vez de ahora que la unidad sea un aminoácido, es un nucleótido. Esa sería la unidad elemental. A la vez el nucleótido está formado por un azúcar de 5 carbonos, que pueden ser dos, son dos diferentes, una para el ADN y la otra para el ARN, y una base nitrogenada, que hay 5 diferentes, pero que son 4 para el ADN y 4 para el ARN, y un grupo fosfato. Ahora vamos a ver en detalle cuáles corresponden a cada ácido nucleico. Los ácidos nucleicos en realidad pueden presentarse como una cadena simple o como una doble cadena. Cuando están como doble cadena, sobre todo el ADN, que es su forma natural de encontrarse como una doble cadena, lo que estabiliza y mantiene en esa estructura específica a las dos cadenas es la cantidad de puentes hidrógenos que se forman entre las bases nitrogenadas de cada cadena de ADN. En esta imagen les dejo la estructura general de un nucleótido. Acá tenemos en amarillo la pentosa. Pentosa significa 5, o sea, un azúcar de 5 carbonos o un hidrocarburo de 5 carbonos. Unida a la pentosa por el carbono 5 que está acá, está unido el grupo fosfato. Pueden ser 1, 2 o 3 grupos fosfato. Y por el carbono 1, que es este que está acá, donde tiene esta flechita verde, por el carbono 1 siempre se une la base. Vean que dice base en celeste y luego acá al costado están las 5 bases disponibles. Entonces, el nombre de este nucleótido final va a depender de la base que está acá. Por eso no se puede decir un nombre genérico, porque hay que ver qué base pondríamos acá y qué azúcar pondríamos acá como para saber el nombre. Pero en definitiva, siempre la base va a estar unida al azúcar y el grupo fosfato al azúcar. Ya pueden ser 1, 2 o 3. Eso depende. Si es un fosfato es monofosfato. Si son 2 fosfatos es difosfato y si son 3 fosfatos será trifosfato. Entonces, las bases a su vez se dividen en dos grupos, las purinas y las pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina, que se resumen con una sola letra, una A y una G mayúsculas. Y las pirimidinas son citosina, uracilo y timina o timidina. Entonces, se nombran como una C mayúscula, una U mayúscula y una T mayúscula. Las bases van a ser así. Si se trata de ADN, entonces vamos a tener las dos purinas, adenina y guanina, pero en cuanto a las pirimidinas solamente vamos a tener disponibles a la citosina y a la timina. El uracilo no. Por eso les decía, hay 5 bases, pero realmente para cada ácido nucleico en realidad se forman con 4. Entonces, en resumen, ADN va a tener A, G, C y T. ARN va a tener adenina, guanina, o sea, A y G,
pero en cuanto a pirimidinas va a tener disponible uracilo y citosina. En este caso no va a tener disponible la timidina o la T. Por eso es que para cada ácido nucleico van a haber solamente 4. A su vez, entre ellas forman parejas que son complementarias. Esto quiere decir que cuando hayan dos cadenas de ADN, por ejemplo, próximas entre sí, las que van a estar interactuando son las bases complementarias. Adenina es complementaria con timidina y guanina es complementaria con citosina. Entonces es A con T y G con C. Esa es la forma en la que van a enfrentarse entre ellas y la forma en la que van a interaccionar y van a formar puentes de hidrógeno entre ellas. Todos esos puentes de hidrógeno estabilizan a la doble cadena de ADN. Acuérdense que estos puentes de hidrógeno son solo interacciones, no son enlaces. Pero en este caso van a haber tantos puentes de hidrógeno entre todas estas bases de estas cadenas largas de ADN que la suma de todos esos se vuelve recontra fuerte y le da una estabilidad impresionante a la doble cadena de ADN. Entonces, ya tenemos establecido cuáles son las bases para cada ácido nucleico, cómo se unen a partir del carbono 1 del azúcar, y ahora falta definir cómo es el azúcar para cada ácido. Como dice acá, cuando en el carbono 2 del azúcar hay un grupo hidroxilo, que es este OH que está acá, esta azúcar recibe el nombre de ribosa. Y si es ribosa, entonces forma al ácido ribonucleico, o sea, el ARN. Cuando en el carbono 2 del azúcar hay un hidrógeno solamente, esta azúcar se llama desoxirribosa. Y por eso es que el ácido nucleico que forma esta azúcar se llama ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN. Pero acá entonces le dejo el resumen de cómo es un nucleótido, qué partes tiene, cómo están unidos entre ellos y las distintas variaciones que se presentan para formar el ADN o el ARN. En la guía encontré que hablaba sobre el sentido del ADN, pero no vi que explicara bien qué quería decir y no quería que les quedara colgando este tema. Resulta que el ADN sí tiene un sentido y esto se refiere a que cuando van a estar interaccionando las dos cadenas de ADN, por ejemplo, las bases van a ir hacia el centro para formar los puentes de hidrógenos y en un extremo de la cadena va a quedar expuesto este grupo, el grupo fosfato, trifosfato. Como este grupo trifosfato está unido al carbono 5 del azúcar, recibe el nombre de extremo 5'. Y en el otro extremo de la cadena, de la misma cadena, por la forma en la que se acomodan en el espacio, quien va a quedar afuera y expuesto es este OH, o sea, este grupo hidroxilo del carbono número 3 del azúcar. Como este es el que va a quedar acá arriba de todo expuesto, ese extremo recibe el nombre de extremo 3', porque tiene a ese grupo hidroxilo del azúcar. Entonces, el sentido del ADN es que en un extremo hay una parte que tiene un grupo fosfato y en el otro extremo hay lo que queda expuesto hacia el exterior es el grupo OH del azúcar. De ahí que esos extremos reciben un nombre diferente. Y esto es de suma importancia porque la forma en que la maquinaria lee la información de estas cadenas siempre es a partir del extremo 5'. Y cuando avanza para copiar, lo hace a partir de ese extremo, del extremo 5' de la cadena. De ahí que es muy importante. Tenemos que pensar que lo que está guardado en el ADN a partir de esas bases se reporta una secuencia de letras.
para los aminoácidos hablábamos lo mismo. Se reporta una proteína como una secuencia de letras, pero que eso tiene un significado, que da en resumen a una molécula que tiene una función determinada e importante para nuestro organismo. En cuanto al ADN, lo podemos ver igual, y el ARN también, sobre que esa secuencia de letras que van a ser cuáles, la A, la G, la C, la T o la U, se reportan esas letras, entonces es súper importante remarcar el sentido que tiene ese mensaje. Son letras que luego van a ser decodificadas para pasarlas a otro idioma y es como se almacena la información, toda la información de la constitución de un organismo. Si no tuviera un sentido, entonces podría leerse de varias formas, al menos de dos formas. Pero si se leyera de esas dos formas, darían cosas diferentes. Al establecer un único sentido, nosotros garantizamos que la información siempre sea leída de una forma determinada y no en el sentido opuesto dando otro resultado. Esto garantiza que se copie bien y que la copia que se produce es exactamente igual a la que se está copiando a la original y el individuo que va a resultar o la molécula que va a salir de ahí, lo que sea que se esté haciendo, va a ser exactamente igual a lo que se está copiando y llega bien el mensaje. Esto de las letras es porque en el ADN y en las proteínas son sistemas de letras, códigos de letras, que se representan así, pero para nuestro sistema tiene un significado, que es eso, expresarlo, decodificarlo para dar algo. Por eso es que es muy importante esto del sentido que tiene la molécula de ADN y que se respete y que se pueda copiar fielmente. En cuanto al sentido del ARN es diferente y es mucho más complejo ver las partes que tiene una molécula de ARN, por ejemplo. Un nucleótido de mucha importancia para nuestro organismo es el ATP o adenosín trifosfato. Lo que significan estas letras es adenosín trifosfato. Es un nucleótido que está encargado de intercambiar la energía dentro de nuestro cuerpo. Algunas veces me pasó leer en algunos trabajos o que me lo dijeran directamente que la energía se almacenaba en el ATP, lo cual no es correcto porque el ATP no almacena. Cuando vimos carbohidratos hablamos sobre cómo ocurre el almacenamiento de energía en nuestro organismo y ocurre a través de formar moléculas muy grandes de glucógeno mediante la unión de pequeñas unidades de glucosas en una orientación y de una forma estricta y definida para que dé glucógeno, porque si se une de otra forma va a dar otra molécula como almidón o celulosa, que no queremos, por supuesto, nosotros, ¿no? Entonces, cuando se unen muchas moléculas de glucosa, forman el glucógeno y así se almacena la energía en nuestro organismo. Ese glucógeno queda disponible. Por ejemplo, nosotros tenemos una baja ingesta de glucosa o un déficit de glucosa por algún motivo y nuestro organismo va a ir a buscar las moléculas de glucógeno y lo que va a hacer es romperlas para ir sacando las glucosas de ahí. Y esas glucosas las va a utilizar para obtener energía. Entonces, el ATP lo que hace es portar la energía que sale de ciertas reacciones y llevarlas a otras partes para propiciar reacciones que necesitan energía adicional para que ocurran. Se le suele decir la moneda energética de las células porque moneda en cuanto a dinero, ¿no? A plata. Nosotros con el dinero o la plata, ¿qué hacemos? Compramos otras cosas, intercambiamos. Realmente no queremos el dinero en sí, sino que queremos tener el dinero para con eso ir y comprar otras cosas que sí queremos o que necesitamos. Entonces, el ATP viene a ser lo mismo. No nos interesa el ATP en sí mismo, pero nos interesa
el intercambio que podemos hacer a través de él para propiciar reacciones. Entonces, la energía que es liberada de ciertas reacciones se carga en el ATP momentáneamente y va y se utiliza esa energía en otra reacción que necesita energía para pasar. El ATP es funcional porque es una molécula muy chiquitita que tiene la capacidad de difundir, entrar y salir cómodamente por todas las membranas. Entonces de ahí que puede ir para todos lados e ir llevando la energía, e ir impulsando todas las reacciones que le hace falta a nuestro organismo. Acá les dejé cómo es la molécula de ATP. Como es trifosfato, tiene 3 grupos fosfato unidos a través de un enlace específico que se llama fosfoanhidro o anhídrido. Acá es donde se porta la energía en estos enlaces que ven que están como onduladitos. Luego, los trifosfatos están unidos siempre al carbono 5 del azúcar, que en este caso es una ribosa, y a través del carbono 1 de la ribosa está unido la base que es adenina. Por eso es adenosín, porque el nombre siempre proviene de la base que esté formando ese nucleótido. Por eso hoy les decía que no se puede generalizar un nombre en específico porque hay que ver las bases que tiene, ¿no? Nuestro metabolismo está formado por 2 tipos de reacciones. Unas reacciones son de síntesis, es decir, de construcción de moléculas grandes a partir de moléculas pequeñitas. Esas reacciones consumen energía. Para que ocurran, hace falta invertir energía. Las reacciones de este estilo se llaman anabólicas. Y las reacciones en donde moléculas grandes se rompen para dar moléculas más chiquitas y esa ruptura da la liberación de energía, se llaman catabólicas. Entonces, tiene 2 tipos de reacciones, las anabólicas y las catabólicas, relacionadas entre sí, porque la energía que se libera de las reacciones catabólicas es cargada en el ATP y es utilizada para promover el avance de las reacciones que consumen energía, llamadas las reacciones anabólicas. Entonces, entre ellas están estrechamente relacionadas porque unas promueven el avance de las otras. Una vez que yo ya tengo la molécula de ATP, que la voy a usar para promover alguna reacción anabólica, lo que ocurre es la hidrólisis del ATP. Hidrólisis debido a que se usa agua para promover la ruptura de un enlace de alta energía. Estos enlaces de fosfato se llaman enlaces de alta energía. Entonces, ocurre la hidrólisis del ATP, que vean que es ruptura, corresponde a una reacción catabólica. Cuando se rompe, yo paso a tener ahora la misma molécula, porque esto no cambia, sino que en vez de con 3 grupos, con 2 grupos. Entonces va a ser adenosin difosfato. Di porque va a tener 2 grupos fosfato, más un fósforo. En general se suele poner la P de fósforo y una I latina minúscula acá, que significa fosfato inorgánico. ¿Qué es lo que puede pasar? Que ocurra la hidrólisis también de este otro grupo, fosfato. Si ocurre esa hidrólisis, entonces el ADP libera energía y se convierte en AMP, adenosin monofosfato. Por supuesto, esta energía que está acá, como rayito, es la que promueve que ocurra otra reacción que necesita del aporte de energía externa, porque si no, no va a ocurrir. Por el contrario, la síntesis de ATP, o sea, la formación de una molécula de ATP se hace a partir de ADP más el fosfato más energía. Entonces, esta reacción de síntesis, ¿cómo ocurre? Necesitamos tener ADP en el medio, fosfato inorgánico y energía. ¿Esta energía de dónde sale? Esta es la energía que sale de las reacciones que están ocurriendo catabólicas del organismo. Como ven, ocurre una reacción catabólica en nuestro organismo, libera esta energía que es contenida en el ATP, porque acá
Esta energía promueve la unión de este enlace de alta energía. Esta energía es la que se conserva acá en este nuevo enlace, que luego, gracias a la hidrólisis de esta molécula, pero esto ocurre en otra parte, por supuesto, porque esta moleculita, una vez formada como ATP, viaja, se desplaza y se dirige a esta zona en donde es necesitada, donde se necesita usarla. Cuando ingresa, se procede a su hidrólisis, que sería esto, sacarle la energía que recién incorporó gracias a las reacciones catabólicas. Esta energía promueve una reacción anabólica en otra parte del organismo. Entonces, como verán, las moléculas de ATP y ADP en realidad también, al igual que las enzimas, son siempre las mismas y se están reciclando constantemente, porque ahora este ADP pasa a formar ATP. Inmediatamente se rompe y este ATP otra vez es ADP, que es el mismo ADP que está acá abajo, que otra vez se vuelve a hacer ATP, inmediatamente se rompe y así. Se reciclan. No es que se consume el ADP o AMP, porque también puede ir hasta AMP y luego tiene la síntesis hasta ATP y en vez de tener uno tiene dos grupos fosfato y es lo mismo. Pero esta es entonces la forma en la que ocurren las reacciones dentro de nuestro organismo. Unas reacciones, las catabólicas, promueven esta síntesis del ATP. Este ATP es el que interacciona para promover las reacciones anabólicas. ¿Cómo ocurre? Que muchas veces este ATP se une a las enzimas que hablamos antes, las enzimas que van a catalizar una reacción. Bueno, el ATP se une a ellas y les aporta la energía que hace falta para unir al sustrato que yo tenía con otro sustrato, por ejemplo, y sacar un producto nuevo, más grande, ¿no? Porque son reacciones de síntesis, como estábamos hablando. Y con eso ya terminamos toda la unidad número 8.